¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te habla? ¿Y si te dijera que hay señales divinas a tu alrededor, pero que quizás no las has reconocido? Que Dios te ha estado hablando todo este tiempo y que, sin saberlo, has ignorado su voz. Muchas personas creen que para escuchar a Dios necesitan una experiencia sobrenatural, una voz audible desde el cielo, un ángel que les hable, o una visión celestial. Pero la verdad es que Dios se comunica con nosotros todos los días de maneras sorprendentes. Y si no sabemos identificar su voz, podríamos estar perdiendo dirección, protección y bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. En este video, vamos a descubrir cómo Dios te habla en el día a día, incluso en los momentos más comunes de tu vida. Hay un secreto espiritual que pocos conocen, una clave que abrirá tus oídos espirituales para que puedas discernir la voz de Dios con claridad. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Dios tiene un mensaje para ti y quiere que lo recibas. ¿Estás listo para descubrir las formas en las que Dios se comunica contigo? Para abrir los ojos y el corazón a su voz, en los próximos minutos, exploraremos juntos las señales divinas que quizás han estado frente a ti todo el tiempo, pero que hasta ahora no habías visto. Antes de empezar, escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Hazlo como un acto de fe, declarando que a partir de hoy aprenderás a escuchar la voz de Dios con claridad. Dale me gusta a este video ahora mismo y ayúdame a compartir este mensaje con más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Cuando das me gusta, YouTube lo muestra a más personas, y de esta manera, tú también estarás llevando el mensaje de Dios a quienes más lo necesitan. Este estudio bíblico ha sido una revelación para muchos, y estoy seguro de que una de las enseñanzas que veremos hoy puede desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque Dios tiene algo poderoso para ti. Antes de empezar, escribe en los comentarios: Paz en Cristo. Es nuestra forma de unirnos como comunidad en este canal y fortalecer nuestra fe juntos. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de percibir la voz de Dios para siempre. Vamos a comenzar. 1. Dios habla a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo. Es la voz viva de Dios hablando directamente a nuestro corazón. Cada vez que abres la Escritura, Dios te está dando dirección, respuesta y fortaleza para tu vida. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios ha hablado a través de la Biblia desde el principio de los tiempos. Sus palabras tienen poder para transformar, consolar y guiar. Muchas veces, buscamos respuestas en personas, en señales externas o en eventos inesperados, cuando la respuesta ha estado en la Escritura todo el tiempo. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios en la Biblia? 1. Lee la palabra con un corazón abierto. No la leas como un simple texto, sino como un mensaje personal de Dios para ti. 2. Pide dirección. En oración antes de leer, dile al Señor: háblame a través de tu palabra, y verás cómo ciertos versículos resaltarán justo cuando más lo necesitas. 3. Presta atención a los versículos que se repiten en tu vida. Si un pasaje aparece una y otra vez en diferentes situaciones, es posible que Dios esté enfatizando un mensaje para ti. 4. Aplica lo que aprendes. Dios no solo habla para informarnos, sino para transformarnos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que un versículo te hablaba directamente a tu situación? Eso no es casualidad. Es Dios mismo guiándote. Si crees que Dios te habla a través de su palabra, escribe en los comentarios: Señor,
quiero escuchar tu voz en la Biblia. Dios tiene muchas más formas de hablarte. En el siguiente tópico, veremos cómo Él usa circunstancias de tu vida para comunicarse contigo. Sigue conmigo, porque lo que viene puede hacerte ver tu día a día con nuevos ojos. 2. Dios habla a través de las circunstancias. ¿Alguna vez has pasado por una situación que parecía imposible y, al final, todo se resolvió de una manera inesperada? ¿O has sentido que ciertos eventos en tu vida no fueron coincidencias, sino que tenían un propósito más grande? Dios muchas veces nos habla a través de nuestras circunstancias. Romanos 8:28 nos dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada en tu vida sucede por accidente. Todo tiene un propósito en el plan de Dios. Incluso los momentos difíciles son usados por Él para hablarnos y moldearnos. ¿Cómo puedes escuchar a Dios en tus circunstancias? 1. Cuando las puertas se cierran o se abren. A veces queremos algo, con todas nuestras fuerzas, pero por más que lo intentamos, las puertas se cierran. En otras ocasiones, sin esperarlo, se abren oportunidades inesperadas. Dios usa estas señales para guiarnos. 2. A través de los tiempos de prueba. Dios permite pruebas en nuestra vida no para destruirnos, sino para enseñarnos lecciones valiosas. En esos momentos difíciles, Él nos habla, nos fortalece y nos muestra que su gracia es suficiente. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3. Cuando las cosas no salen como planeamos. A veces queremos algo, pero Dios tiene algo mucho mejor. Lo que parece un fracaso puede ser la protección de Dios evitando que tomemos un camino incorrecto. 4. A través de personas que aparecen en nuestra vida. Dios usa personas para hablarnos. Un amigo que nos da un consejo en el momento exacto. Un desconocido que dice algo que resuena en nuestro corazón. O incluso, un sermón que nos toca profundamente. Nada de esto es casualidad. Piensa en tu propia vida. Mira hacia atrás y recuerda momentos en los que algo inesperado sucedió. Pero al final, todo tuvo un propósito. ¿No crees que Dios estaba guiándote? Si alguna vez has sentido que Dios te ha hablado a través de tus circunstancias, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a entender tus señales. En el próximo tópico, descubriremos otra manera en la que Dios nos habla, a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. No te vayas, porque esto puede cambiar tu relación con Dios para siempre. 3. Dios habla a través del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido un impulso inexplicable de hacer algo bueno o una sensación de alerta ante una decisión equivocada? ¿Has experimentado una paz profunda después de orar, aun cuando la situación no ha cambiado? Esa es la voz del Espíritu Santo hablándote. Juan 14:26 dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el guía que Dios nos dejó para hablarnos de manera personal. Él nos susurra dirección, nos corrige, nos consuela y nos revela la voluntad de Dios. ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? 1. A través de la paz o la inquietud en nuestro corazón. Cuando estamos a punto de tomar una decisión, el Espíritu Santo nos habla a través de la paz o la intranquilidad. Si hay una paz profunda en tu corazón, es una señal de que estás en el camino correcto. Pero si sientes inquietud, como si algo no estuviera bien, es posible que Dios te esté advirtiendo. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 2. A través de una voz interior. No siempre será una voz audible, pero muchas veces el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia.
guiándonos a lo correcto y alejándonos del peligro. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. 3. A través de convicción y arrepentimiento. Cuando estamos a punto de hacer algo incorrecto, el Espíritu Santo nos hace sentir convicción en nuestro interior. No es culpa, sino un llamado amoroso de Dios para que volvamos a Él. 4. Cuando nos recuerda versículos en el momento justo. ¿Alguna vez has estado en una situación difícil y de repente ha venido a tu mente un versículo bíblico que te dio paz o dirección? Eso es el Espíritu Santo trayendo la palabra de Dios a tu memoria en el momento indicado. Piensa en tu vida. ¿Has sentido esa paz inexplicable en alguna decisión importante? ¿O una advertencia en tu corazón antes de tomar un camino peligroso? Es posible que Dios ya te haya hablado muchas veces sin que te dieras cuenta. Si crees que el Espíritu Santo te ha hablado en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz. En el próximo tópico, veremos otra forma en la que Dios nos habla, a través de los sueños y visiones. Lo que descubrirás a continuación puede abrirte los ojos a una nueva dimensión espiritual. 4. Dios habla a través de sueños y visiones. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que sentiste que era más que un simple sueño? ¿O has visto algo en tu mente, como una imagen o una escena, que parecía un mensaje directo de Dios? A lo largo de la Biblia, Dios ha hablado a su pueblo a través de sueños y visiones, y lo sigue haciendo hoy. Job 33.14-15 nos dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios puede usar los sueños para advertirnos, guiarnos, darnos esperanza o confirmación. No todos los sueños tienen un significado espiritual, pero algunos sí. Ejemplos en la Biblia. Primero José y sus sueños proféticos. Génesis 37:5-10. Dios le mostró en sueños que un día gobernaría sobre sus hermanos. Y aunque pasó por muchas pruebas, su sueño se cumplió. 2. El sueño del faraón. Génesis 41:1-32. Dios usó un sueño para advertirle sobre los años de hambre y preparar a Egipto a través de José. 3. El sueño de Nabucodonosor. Daniel 2. Dios le reveló el futuro de los reinos de la tierra a través de un sueño, y Daniel lo interpretó con sabiduría divina. 4. José, el esposo de María. Mateo 1:20. Un ángel se le apareció en sueños para decirle que no temiera tomar a María como su esposa. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? 1. Si está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te dirá algo en un sueño que vaya en contra de la Biblia. 2. Si deja una impresión fuerte en tu espíritu. Los sueños de Dios suelen sentirse vívidos, profundos y con un mensaje claro. 3. Si confirma algo que Dios ya te ha estado diciendo. Muchas veces, un sueño es una confirmación de algo que Dios ya puso en tu corazón. 4. Si trae dirección, advertencia o revelación. Dios usa los sueños para prepararnos, advertirnos o guiarnos a una acción específica. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Piensa en tu vida. ¿Alguna vez has tenido un sueño que parecía un mensaje de Dios? No lo ignores. Dios puede estar hablándote a través de él. Si crees que Dios puede hablar a través de sueños y visiones, escribe en los comentarios: Señor,
Abre mis ojos espirituales. En el próximo tópico, veremos otra forma en la que Dios nos habla, a través de otras personas. Muchas veces, la respuesta que buscas puede venir de alguien más. No te pierdas lo que viene. 5. Dios habla a través de otras personas. ¿Alguna vez has recibido un consejo que llegó justo en el momento adecuado? ¿O alguien te ha dicho algo que parecía una respuesta directa a tus oraciones? Dios, en su sabiduría, muchas veces elige hablarnos a través de otras personas. Proverbios 11:14 nos dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa pastores, amigos, familiares e incluso desconocidos para llevarnos un mensaje. A veces, lo que necesitamos escuchar viene de alguien que ni siquiera sabía que lo necesitábamos. Ejemplos. En la Biblia, Natán confronta a David. 2 Samuel 12:1-7. Después de que David pecó con Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo con su pecado y guiarlo al arrepentimiento. 2 Moisés y Jetro. Éxodo 18:14-24. Jetro, el suegro de Moisés, le dio un consejo sabio sobre cómo organizar al pueblo de Israel, evitando que Moisés se agotara. 3. Elías y la viuda de Sarepta. 1 Reyes 17:8-16. Dios usó a una viuda para alimentar a Elías en tiempos de escasez. Y a su vez, Elías trajo bendición a la casa de la viuda. 4 Ananías y Pablo. Hechos 9:10-18. Dios envió a Ananías para imponer las manos sobre Pablo y restaurar su vista después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. ¿Cómo saber si Dios te está hablando a través de alguien? 1. Si sus palabras están alineadas con la Biblia. Dios nunca te dirá algo contrario a su palabra. 2. Si confirman algo que Dios ya ha estado hablando a tu corazón. Muchas veces, lo que alguien dice es una confirmación de lo que Dios ya te ha estado mostrando. 3. Si produce convicción en tu espíritu. Cuando Dios habla a través de alguien, su mensaje toca tu corazón y trae claridad, dirección o corrección. 4. Si trae paz y edificación. Las palabras de Dios traen paz, esperanza y transformación, aun cuando sean palabras de corrección. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Piensa en tu vida. ¿Alguna vez has recibido un consejo o una palabra que parecía venir de Dios? No lo ignores. Dios usa a las personas como instrumentos para bendecirnos y guiarnos. Si crees que Dios ha hablado a través de alguien en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, háblame a través de los que me rodean. En el próximo tópico, veremos otra forma en la que Dios nos habla, a través de la naturaleza y su creación. Lo que aprenderás a continuación te abrirá los ojos a un nuevo nivel de conexión con Dios. Sigue atento. 6. Dios habla a través de la naturaleza y su creación. ¿Alguna vez te has quedado maravillado al ver un amanecer o el cielo estrellado? ¿Has sentido la paz de Dios al contemplar un río fluyendo o el sonido del viento? La naturaleza no es solo un paisaje hermoso, es un mensaje de Dios para nosotros. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cada flor, cada montaña, cada tormenta y cada brisa nos dice algo sobre Dios. La creación testifica de su gloria, de su amor y de su poder. Ejemplos en la Biblia. 1. Dios habla a través de los cielos. Salmo 19:1-2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día,
y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada vez que miras el cielo, estás viendo un mensaje de Dios que te dice: yo soy grande, estoy aquí, y te amo. 2. El viento y la voz de Dios. Pina Reyes 19, 11, 12. Cuando Elías buscó a Dios, no lo encontró en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. A veces, Dios nos habla en la suavidad del viento, en la paz de un lugar tranquilo, en el susurro del agua corriendo. 3. Jesús y las parábolas de la naturaleza. Jesús usó la naturaleza para enseñarnos grandes verdades espirituales. La parábola del sembrador. Mateo 13, 1, 23. La higuera estéril. Lucas 13, 6, 9. La enseñanza sobre las aves del cielo. Mateo 6, 26. Jesús usó lo que vemos en la creación para explicarnos cómo funciona el reino de Dios. Dios muestra su poder en las tormentas. Job 37, 5, 6. Dios truena maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Las tormentas nos recuerdan que Dios es poderoso y soberano, pero también que después de la tormenta viene la calma. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios en la naturaleza? 1. Detente y observa. A veces, estamos tan ocupados que no vemos cómo Dios nos habla a través de su creación. Sal a caminar. Contempla el cielo. Escucha el viento. 2. Pregunta a Dios. Cuando veas algo hermoso o impactante en la naturaleza, pregúntale: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? 3. Lee la Biblia con los ojos abiertos a la creación. Muchos versículos nos muestran cómo Dios usa la naturaleza para hablarnos. Mateo 6, 28, 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dios nos dice que si cuida de la naturaleza, ¿cuánto más nos cuidará a nosotros? Piensa en tu vida. ¿Has sentido alguna vez que Dios te hablaba a través de la naturaleza? Presta atención, porque la creación está llena de mensajes de amor y esperanza. Si crees que Dios habla a través de la naturaleza, comenta: Señor, abre mis ojos a tu creación. En el próximo tópico, veremos otra forma en la que Dios nos habla, a través de las circunstancias de la vida. Lo que aprenderás te ayudará a ver cada situación con nuevos ojos. Sigue atento. 7. Dios habla a través de las circunstancias de la vida. ¿Alguna vez has pasado por una situación difícil y después te diste cuenta de que Dios estaba enseñándote algo? Nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Dios usa nuestras experiencias, tanto las buenas como las difíciles, para hablarnos, guiarnos y moldearnos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso en los momentos de dolor y confusión, Dios tiene un propósito. Él usa cada circunstancia para formarnos y acercarnos más a Él. Ejemplos en la Biblia. 1 José y la traición de sus hermanos. Génesis 37, 39-50. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y sufrió injustamente, pero al final reconoció que Dios usó todo para bien. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Lo que parecía una tragedia, Dios lo usó para salvar naciones enteras. 2. El apóstol Pablo y la cárcel. Filipenses 1, 12, 14. Pablo fue encarcelado injustamente, pero desde la prisión escribió cartas que hasta hoy nos enseñan sobre fe y perseverancia.
Dios puede usar incluso nuestras dificultades para bendecir a otros. 3. Jonás y el gran pez. Jonás 1:2. Jonás intentó huir de la voluntad de Dios, pero Dios permitió que una gran tormenta y un pez lo llevaran de vuelta a su propósito. A veces, Dios permite pruebas para redirigirnos a su camino. 4. Lázaro y la enfermedad. Juan 11. Jesús permitió que Lázaro muriera para luego resucitarlo y mostrar la gloria de Dios. Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces, lo que parece el final, en realidad es el inicio de un milagro. ¿Cómo discernir lo que Dios quiere decirte en una circunstancia? 1. Ora y pídele dirección. Dile a Dios: Señor, ayúdame a entender qué me estás enseñando en esta situación. 2. Mira con ojos espirituales. Pregúntate: ¿cómo puede Dios usar esto para mi bien? 3. Busca en la Biblia. Dios nunca nos habla fuera de su palabra. Lee la Biblia y pídele que te guíe. 4. Mantén una actitud de fe. En lugar de quejarte, di: Dios, confío en que esto es parte de tu plan. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Piensa en tu vida. ¿Qué situaciones difíciles has vivido que, con el tiempo, entendiste que eran parte del plan de Dios? Todo tiene un propósito. Si crees que Dios te habla a través de las circunstancias, comenta: Señor, enséñame a ver tu propósito en todo. En el próximo tópico, hablaremos de otra forma en la que Dios se comunica con nosotros, a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Este será un tema profundo y revelador que te hará entender cómo discernir la voz de Dios en tu corazón. No te lo pierdas. 8. Dios habla a través del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Alguna vez has sentido una voz en tu interior que te advierte, te guía o te da paz en medio de la tormenta? Esa no es tu imaginación. Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Nos habla en lo más profundo del alma, guiándonos en el camino correcto, dándonos paz en medio de la incertidumbre y convenciéndonos cuando estamos en error. Es un susurro divino que nos recuerda la verdad de Dios. Ejemplos en la Biblia. 1. El Espíritu Santo habló a Felipe. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció, y, gracias a ello, un eunuco etíope recibió el Evangelio. Dios puede hablarnos en momentos específicos para guiarnos a su propósito. Según Pedro, recibe una visión y dirección del Espíritu. Hechos 10, 19, 20. Pedro dudaba sobre predicar a los gentiles, pero el Espíritu Santo le habló claramente: levántate, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu nos aclara dudas y nos guía en momentos cruciales. 3. El Espíritu Santo impide a Pablo ir a ciertas regiones. Hechos 16, 6, 7. En lugar de permitirle ir a donde quería, el Espíritu Santo cerró puertas y lo guió a Macedonia, donde había un plan divino esperando. A veces, lo que creemos que es un obstáculo es la dirección de Dios a través del Espíritu. 4. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu nos guía incluso en tiempos de prueba para fortalecernos y enseñarnos. ¿Cómo podemos aprender a escuchar al Espíritu Santo? 1. Cultiva una vida de oración. La oración no es solo hablar, sino también escuchar.
Pide al Espíritu Santo que te hable y quédate en silencio esperando su respuesta. 2. Lee la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca dirá algo contrario a la Biblia. Si sientes algo en tu corazón, confírmalo con la Escritura. 3. Busca paz en tu corazón. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si el Espíritu Santo te está guiando, sentirás una paz inexplicable aún en medio de la incertidumbre. 4. Obedece las impresiones del Espíritu. Si Dios te pone en el corazón que hables con alguien, que ayudes a alguien, que tomes una decisión, hazlo. 5. Aprende a diferenciar la voz del Espíritu de otras voces. A veces, dudamos si la voz en nuestra mente es de Dios, de nosotros o del enemigo. Regla general. La voz del Espíritu siempre se alinea con la palabra de Dios. Da paz y edifica. La voz del enemigo trae confusión, miedo y condenación. Piensa en tu vida. ¿Has sentido alguna vez que el Espíritu Santo te guiaba a tomar una decisión o te advertía sobre algo? Él está contigo, hablándote cada día. Si crees que el Espíritu Santo te habla, comenta: Señor, enséñame a escuchar tu voz. En el próximo tópico, hablaremos de otra forma en la que Dios nos habla, a través de otras personas. Lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva sobre las conexiones en tu vida. 9. Dios habla a través de otras personas. ¿Cuántas veces has recibido una palabra de aliento en el momento justo? ¿O has sentido que alguien compartió contigo lo que necesitabas oír? Dios usa a las personas que nos rodean para hablarnos, guiarnos y fortalecernos. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que a veces necesitamos el consejo y la sabiduría de otros para tomar decisiones o entender lo que Él nos está diciendo, ya sea un amigo, un pastor, un hermano o hermana en la fe. A través de ellos, Dios puede traernos su respuesta. Ejemplos en la Biblia. 1. El consejo de Natán a David. 2 Samuel 12:1-14. David había pecado gravemente, pero fue el profeta Natán quien, guiado por el Espíritu, le habló con valentía sobre su pecado. Natán fue usado por Dios para confrontar a David y llevarlo al arrepentimiento. A veces necesitamos que otros nos digan lo que no queremos escuchar para volver al camino de Dios. 2. El apóstol Pablo y su consejo a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Pablo instruyó a Timoteo a no dejarse intimidar por su juventud y a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Dios usa a los líderes espirituales para guiarnos y motivarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. 3. El encuentro de Eliseo con la viuda de Sarepta. Prina Reyes 17:8-16. Dios usó a la viuda de Sarepta para alimentar a Elías durante una gran sequía. A través de ella, Dios proveía de lo necesario para su siervo. Nunca subestimes a las personas que Dios pone en tu vida. Ellos pueden ser instrumentos de bendición. 4. El consejo de Priscila y Aquila a Apolos. Hechos 18:24-26. Apolos era un hombre elocuente, pero necesitaba una enseñanza más profunda sobre el Evangelio. Priscila y Aquila lo guiaron y corrigieron con sabiduría, permitiendo que fuera aún más efectivo en su predicación. Dios usa a otros para ayudarnos a crecer en nuestra fe y en nuestra comprensión de su palabra. ¿Cómo discernir si una palabra de alguien es de Dios? 1. Confirma la palabra con la Escritura. Todo lo que escuchamos de otros debe estar alineado con la Biblia. Si alguien te dice algo que no concuerda con la palabra de Dios, es importante discernirlo cuidadosamente. 2. Escucha en oración. Pide a Dios que te confirme si lo que te han dicho es su voluntad. El Espíritu Santo en tu corazón traerá paz o convicción sobre lo que has escuchado. 3.
Mira el fruto en la vida de la persona. Dios usa a personas que están comprometidas con Él y que reflejan su amor y su verdad en su vida. Si alguien te da consejo, observa si esa persona tiene un testimonio de fe genuina. 4. Busca consejo sabio y en el tiempo adecuado. Dios no siempre habla en el momento que esperamos, pero si esperamos con fe y buscamos consejo sabio, Él nos guiará. Piensa en tu vida. ¿Alguna vez alguien te ha dado una palabra o consejo que cambió tu dirección? Dios usa a otras personas para hablarnos, y debemos estar dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros a través de ellos. Si has recibido un consejo sabio de alguien que te ayudó en tu caminar con Dios, comenta: Señor, gracias por las personas que usas para hablarme. En el próximo tópico, hablaremos sobre cómo reconocer los tiempos y señales que Dios nos da. Será un tema revelador que te ayudará a estar más atento a lo que Dios está haciendo en tu vida. 10. Reconociendo los tiempos y señales de Dios. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida se alineaba perfectamente con la voluntad de Dios? Como si las piezas del rompecabezas estuvieran encajando de una manera tan clara que no podías negar que era Él guiándote. Dios habla a través de los tiempos y señales. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no solo nos habla directamente, sino que también nos da señales y nos guía a través de los tiempos. Las estaciones de la vida, los momentos de espera, las puertas abiertas o cerradas, todo tiene un propósito en su plan divino. Ejemplos en la Biblia. 1. El tiempo de Moisés para liberar a Israel. Éxodo 3:1-10. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, había llegado el momento de liberar a su pueblo. Aunque Moisés se sintió incapaz, era el tiempo perfecto según el plan de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto para cada propósito. A veces necesitamos esperar hasta que todo esté alineado según su voluntad. 2. La señal del sol y la luna para Josué. Josué 10:12-14. Cuando Josué estaba en medio de la batalla, pidió a Dios que detuviera el sol y la luna para que pudieran vencer a sus enemigos. Dios escuchó su oración y obedeció, dándoles más tiempo para luchar. Dios es soberano sobre el tiempo y las circunstancias. Cuando estamos alineados con su voluntad, Él puede intervenir de manera sobrenatural. 3. La señal de la estrella para los sabios. Mateo 2:1-12. Los sabios del oriente siguieron una estrella hasta Belén, donde encontraron al Mesías. Una señal en el cielo fue suficiente para que ellos reconocieran el tiempo y el momento exacto del nacimiento de Jesús. Dios utiliza señales visibles o acontecimientos para guiarnos a lo largo del camino, y debemos estar atentos a ellas. 4. El tiempo de la crucifixión de Jesús. Juan 19:30. Cuando Jesús dijo, "Consumado es", estaba cumpliendo con el propósito eterno de Dios. El sacrificio de Jesús ocurrió en el momento perfecto para traer la salvación a toda la humanidad. Dios nunca llega tarde ni temprano. Todo sucede en su perfecto tiempo. ¿Cómo reconocer los tiempos y señales de Dios? 1. Mantén una actitud de expectativa. Dios siempre está obrando, incluso en los momentos en que no lo vemos. Mantén un corazón expectante, buscando señales y entendiendo que todo tiene un propósito. 2. Ora por discernimiento. Pide a Dios que te ayude a reconocer los tiempos en tu vida. Pregúntale qué está haciendo en tu situación actual y si hay algo que debas aprender o algún paso que debas dar. 3. Estudia la palabra de Dios. ¿Cómo la oración nos conecta con la voz de Dios? Muestra cómo Dios ha trabajado en el pasado por qué y nos da principios cuando estamos hablando con entender lo que Él. A veces parece que Él no responde de inmediato. La oración es el principal canal de comunicación con el Señor, y es a través de ella que Él nos habla. Sin embargo, hay momentos en los que la respuesta de Dios no llega de forma inmediata,
o en el tiempo que imaginamos. La oración es más que pedir. Es un espacio de relación e intimidad con Dios. Filipenses 4, 6, 7. No estén ansiosos por nada, sino que en todo, con oración y súplica, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo responde Dios a nuestras oraciones? Prino. Respuesta directa e inmediata. A veces, Dios responde nuestras oraciones de manera clara y rápida. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo cambió inmediatamente después de orar? Eso sucede porque Dios actúa en el momento justo y de la manera que Él quiere. 2. A través de las Escrituras. En otras ocasiones, Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia es la respuesta de Dios a muchas de nuestras preguntas. Y al orar con la mente abierta, Él puede guiarnos a versículos que traen consuelo, dirección y claridad. 3. A través de la paz que excede todo entendimiento. Muchas veces, la respuesta de Dios llega como una sensación de paz en medio de la confusión. Él nos da una paz sobrenatural que nos ayuda a confiar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Esta paz es una confirmación de que estamos en el camino correcto. 4. A través del silencio de Dios. El silencio también es una forma de respuesta. Cuando Dios guarda silencio, puede estar enseñándonos a confiar en Él y a esperar en su perfecta voluntad. El silencio de Dios no significa que Él nos haya abandonado, sino que está trabajando en segundo plano. Ejemplos bíblicos de oración y respuestas de Dios. 1. La oración de Ana y el nacimiento de Samuel. 1 Samuel 1, 9, 20. Ana oró con gran fe pidiendo un hijo, y Dios escuchó su oración, dándole a Samuel. Dios no solo atendió su oración, sino que usó a Samuel de forma poderosa para cumplir su propósito. Dios responde a las oraciones de fe, no solo de necesidad, sino con un propósito mayor. 2. La oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, 39, 44. Jesús oró pidiendo al Padre que, si fuera posible, apartara de él el cáliz del sufrimiento. Pero aún así, se sometió a la voluntad del Padre. Dios respondió al Hijo, no quitando el sufrimiento, sino dándole fuerza para cumplir el plan de salvación. A veces, las respuestas de Dios son desafiantes, pero Él nos fortalece para enfrentarlas. 3. La oración de Elías para que el fuego descendiera del cielo. Primera Reyes 18, 36, 38. Elías oró fervorosamente, y Dios respondió enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. La oración de Elías fue una declaración de fe, y Dios respondió de manera poderosa y visible. Dios todavía hace milagros y puede responder a nuestras oraciones de formas extraordinarias. ¿Cómo mejorar nuestra vida de oración? 1. Sea persistente y constante. La oración debe ser algo diario, constante. No te desanimes, aunque no veas resultados inmediatos. Dios está trabajando en ti y en tu situación, incluso si no lo percibes. 2. Sé honesto y vulnerable con Dios. Dios conoce nuestros corazones, pero Él quiere que seamos sinceros en nuestras oraciones. No escondas tus miedos, frustraciones o dudas. Dios quiere escuchar tu corazón. 3. Ora alineado con la voluntad de Dios. Cuando oramos, debemos siempre buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Él puede responder de manera diferente a lo que esperamos, porque sabe lo que es mejor para nosotros. Reflexión personal. Dios ha respondido a muchas de tus oraciones de maneras que no esperabas. ¿Cómo te has conectado con Dios a través de la oración? Si alguna vez experimentaste una respuesta de Dios a través de la oración, comenta: Dios me escuchó y respondió. En nuestro próximo tema,
Vamos a hablar sobre cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos y la agitación de la vida. Estén atentos, porque este tema te ayudará a discernir cuándo es Dios quien habla y cuándo son otras influencias. Cuando estés listo para continuar, avísame. 12. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos? Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones, donde es fácil perder el enfoque y alejarnos de la voz de Dios. El caos de la vida diaria puede alejarnos de la claridad espiritual que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Pero Él sigue hablando, y necesitamos aprender a distinguir su voz de la voz del mundo, de nuestra propia ansiedad y de las voces externas. Primera Reyes 19, 11, 12. Y dijo: Sal, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro apacible y delicado. ¿Cómo discernir la voz de Dios en medio del caos? La voz de Dios es suave y tranquila. Como vemos en el ejemplo de Elías, Dios no siempre habla de manera estruendosa o grandiosa, sino a través de una voz suave, un silencio suave, que nos llama a la reflexión. En medio del ruido, Él nos invita a detenernos y escuchar. 2. El silencio de Dios habla con sabiduría. A veces, en el silencio, Dios nos desafía a encontrar su presencia de una forma más profunda. En el silencio, Él nos enseña a confiar plenamente en Él y descansar en su soberanía. 3. Dios habla a través de la paz interna. En momentos de caos, es difícil discernir lo que es de Dios, pero Él nos da paz para seguir adelante, aunque no tengamos todas las respuestas. Esa paz interna es la clave para entender que estamos alineados con su voluntad. Ejemplos de cómo escuchar la voz de Dios en tiempos difíciles. En el desierto de Moisés, Éxodo 3, 1, 6. Moisés estaba en el desierto, cuidando las ovejas, cuando escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente. Estaba en el silencio del desierto, y fue en ese silencio que Dios le habló de forma clara y directa. 2. En la angustia de Jonás en el vientre del pez. Jonás 2, 1, 10. Jonás, en su angustia, clamó a Dios y fue escuchado. La respuesta de Dios llegó cuando Jonás se detuvo y miró a Dios en medio de su situación de caos. 3. En la agonía de Jesús en Getsemaní. Mateo 26, 36, 46. Jesús, en su angustia, se retiró a orar solo y buscar la voluntad del Padre. Incluso en su momento de agonía, Él encontró fuerza y dirección en la oración y en la búsqueda de la presencia de Dios. Reflexión personal. ¿Has logrado escuchar la voz de Dios en medio de los desafíos de la vida? ¿Cómo la paz de Dios ha actuado como una señal de su presencia en tu vida? Si estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios en tiempos difíciles, comenta: estoy escuchando su voz en mi caos. En los próximos temas, hablaremos más sobre cómo seguir las orientaciones de Dios en tiempos de crisis. No te lo pierdas. 13. La importancia del discernimiento espiritual. La vida cristiana es una constante búsqueda por entender la voluntad de Dios y seguir su camino. Sin embargo, no siempre es fácil saber si nuestras decisiones están alineadas con lo que Él quiere para nosotros. Es aquí donde entra el discernimiento espiritual, que es la habilidad dada por el Espíritu Santo para distinguir la voz de Dios de otras voces. 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios? 1. A través de las Escrituras, Dios nunca nos guiará en contra de su palabra. El primer paso para discernir lo que Él nos está diciendo es asegurarnos de que cualquier voz o dirección que escuchamos esté en completa armonía con las Escrituras. 2. A través de la paz que solo Él puede dar. Cuando estamos tomando una decisión importante, Dios nos da paz cuando estamos alineados con su voluntad y nos da inquietud cuando estamos tomando un camino que no es el correcto. 3. A través de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador. Él mora en nosotros para enseñarnos, ayudarnos y dirigirnos. Si tienes una relación constante con Él, aprenderás a distinguir su voz. 4. A través del consejo sabio de otros creyentes. A veces, Dios utiliza a otros creyentes para hablarnos y ayudarnos a tomar decisiones sabias. El discernimiento también se encuentra en la comunidad, en el consejo sabio de aquellos que caminan con Dios. Ejemplos bíblicos de discernimiento espiritual. 1. La sabiduría de Salomón. Primera Reyes 3:16-28. Cuando dos mujeres trajeron a un bebé ante el rey Salomón, él utilizó un juicio sabio para discernir la verdad. El discernimiento de Salomón fue un regalo de Dios que le permitió tomar decisiones justas y sabias. 2. El discernimiento de Pablo. Hechos 16:6-10. Pablo estaba planeando predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió ir allí y lo dirigió a Macedonia. Pablo tenía el discernimiento espiritual necesario para obedecer la guía del Espíritu Santo, a pesar de sus propios planes. 3. El discernimiento de Jesús frente a los fariseos. Mateo 22:15-22. Los fariseos trataron de atrapar a Jesús con preguntas, pero él respondió con sabiduría divina. Jesús discernió sus intenciones y respondió de manera que los dejó sin palabras. Reflexión personal. ¿Te has sentido alguna vez confundido acerca de una decisión importante en tu vida? ¿Cómo puedes cultivar un discernimiento más agudo para escuchar la voz de Dios claramente? Si has experimentado la guía de Dios en decisiones importantes, comenta: estoy aprendiendo a discernir su voz en mi vida. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la oración de intercesión puede cambiar las circunstancias de otros. No te lo pierdas. 14. La oración de intercesión. El poder de orar por otros. La oración de intercesión es un acto poderoso que nos conecta no solo con Dios, sino también con las necesidades de los demás. Al interceder, no solo buscamos la bendición de nuestra propia vida, sino que nos convertimos en canales de la gracia y el amor de Dios para los demás. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es importante la oración de intercesión? 1. Es un acto de amor y compasión. La intercesión nos permite salir de nuestro propio mundo y preocuparnos por los demás. Cuando oramos por otros, reflejamos el amor de Cristo, que intercedió por nosotros ante el Padre. 2. Es un medio para que Dios actúe en la vida de otros. Dios escucha nuestras oraciones y puede usar nuestra intercesión para cambiar la vida de aquellos por quienes oramos. A través de la oración de intercesión, invitamos a Dios a actuar en la vida de otros. 3. Es una forma de fortalecer la comunidad. Orar unos por otros fortalece los lazos dentro de la comunidad cristiana. La intercesión no solo bendice a aquellos por quienes oramos, sino también a nosotros mismos, al fortalecer nuestra conexión con la Iglesia. 4. Es un medio para luchar contra las fuerzas espirituales. La intercesión también tiene un poder espiritual significativo. Al orar por otros, especialmente en tiempos de dificultad, estamos luchando contra las fuerzas del mal y trayendo la luz de Cristo a las tinieblas. Ejemplos bíblicos de oración de intercesión. La intercesión de Moisés por el pueblo de Israel.
Éxodo 32, 11, 14. Cuando el pueblo de Israel pecó y se apartó de Dios, Moisés intercedió ante el Señor, pidiendo perdón por su pecado. La intercesión de Moisés fue clave para que Dios no destruyera al pueblo, demostrando el poder de orar por los demás. 2. La intercesión de Ana por un hijo. 1 Samuel 1, 9, 20. Ana oró fervorosamente a Dios por un hijo, y su oración de intercesión fue respondida. Dios no solo le concedió su petición, sino que usó a su hijo Samuel para cambiar el curso de la historia de Israel. 3. La intercesión de Jesús por Pedro. Lucas 22, 31, 32. Jesús intercedió por Pedro, asegurándole que su fe no se desvanecería, incluso antes de su caída. La intercesión de Jesús fue un acto de amor y esperanza, asegurando que Pedro volvería a levantarse. Reflexión personal. ¿Estás dispuesto a ser un intercesor por las personas que te rodean? ¿Cómo puedes comenzar a orar de manera más intencional por aquellos que necesitan la intervención de Dios? Si sientes el llamado a interceder por otros, comenta: estoy dispuesto a orar por los demás. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la obediencia a la voz de Dios puede traer grandes bendiciones a nuestras vidas. No te lo pierdas. Quiere hacer hoy. 4. Confía en su tiempo, no en el tuyo. Dios tiene un plan perfecto, y su reloj nunca se detiene ni se adelanta. Si las cosas no suceden como tú esperabas, confía en que Dios sabe lo que hace. Isaías 55:9. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Piensa en tu vida. ¿Puedes recordar algún momento en que Dios usó un tiempo específico o una señal para hablarte o guiarte? Es importante estar atentos a esos momentos divinos. Si has reconocido una señal o un momento clave en tu vida donde Dios te guió, comenta: Señor, abro mis ojos para ver tus señales y tiempos. Cierre y llamada a la acción. Felicitaciones por llegar hasta aquí, amigo querido. Muy pocas personas logran quedarse hasta el final de un mensaje tan profundo. Y eso demuestra tu hambre de conocer más de Dios y de su propósito en tu vida. Tu constancia y dedicación en este estudio son prueba de tu deseo de vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Ahora, antes de que termines este video, quiero invitarte a hacer algo importante. Deja un comentario con la frase: mis ojos están abiertos para ver los tiempos de Dios en mi vida. Esta es una señal de tu compromiso con el Señor y con el camino que Él tiene preparado para ti. Si llegaste hasta aquí, eres uno de los elegidos para escuchar esta palabra. Si este video tocó tu vida, te animo a que lo compartas con alguien que necesita escuchar esta palabra. El simple hecho de darle me gusta y suscribirte puede ayudar a que más personas tengan la oportunidad de recibir este mensaje de esperanza. Estás participando en la expansión del reino de Dios. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Es un pequeño acto que tiene un gran impacto en la propagación de la palabra de Dios. No dejes que este mensaje se quede solo en ti, sino compártelo, suscríbete y sé parte de esta comunidad que crece en Cristo. Al terminar este video, te invito a que te quedes unos minutos en silencio, en paz con el Señor. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud por todo lo que has aprendido hoy. Deja que su paz te inunde y que el Espíritu Santo continúe hablándote. No pares este video antes de que termine. Permite que Dios te hable mientras la música te acompaña. Que la paz de Dios esté contigo. Y recuerda, Él siempre está hablando. Solo tenemos que estar atentos para escuchar.
Gracias por ser parte de este estudio bíblico. Nos vemos en el próximo video.